Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí en Limón Limón, un día más, a las 7:30 los martes, ya os lo recuerdo. Pero para los que no puedan estar, pues estamos siempre en YouTube y en Spotify. Bueno, hoy vamos a hablar de Paris is Burning y Pose y la escena ballroom en Madrid. Tenemos un invitado muy especial, Steven Senga. Luego os lo presento, no os preocupéis. Y nada, hoy hablaré al micrófono, no os preocupéis. Ya me han dicho mucha gente que me alejaba mucho, pero ya he aprendido. El caso, antes de ir al tema, quería hablaros de los artículos que hay en la página de Actualidad Joven. La semana pasada hablamos de la semana de la moda en Milán y esta semana nos toca la semana de la moda en París. La verdad es que hay unas cosas muy interesantes, muchas propuestas innovadoras realmente, aunque tampoco soy ninguna experta. También ha habido toda esta polémica con Eurovisión que... Voy a dar mi opinión, que nadie me ha pedido, pero de todas formas todo el mundo lo está dando. Y nada, creo que están súper guays las propuestas de toda la gente que se ha presentado y está muy guay. Pero también os digo, chicas, Eurovisión está un poco pasada de moda. En plan, apoya a Israel en el conflicto Israel-Palestina, que no es muy popular decirlo, pero... no mola tanto, chicas. Hay otros sitios. Y bueno, nada. Ahora también deciros que este viernes 4 en la Sala Sol estará Drag Setlas con el elenco valenciano de House Varietats, perdón por la pronunciación, y tiene muy buena pinta. Así que ahí ya tenéis un plan para la semana. Y bueno, vamos al lío. Vamos a hablar de la película Paris is Burning, que habla sobre la película documental hecha en 1990 dirigida por Jenny Livingston. Fue grabada en los años 80 y relata toda la cultura ball de la ciudad de Nueva York. Es como una especie de... bueno, es un documental de lo que estaba pasando en ese momento y los sectores que había en la escena ballroom. El caso, está en YouTube gratis y con subtítulos en español. Lo dejo ahí, para quien no la haya visto y para quien la quiera ver. Y bueno, la verdad es que es una película preciosa. Bueno, es bastante triste, pero creo que también representa una realidad que es importante y que no se solía ver, sobre todo en ese momento y ahora quizás más, pero sigue siendo un documento importante. Y ya en 2016 se eligió para preservarla porque se consideraba un objeto de interés cultural y histórico, también estético, y se llama así, Paris is Burning, porque el ball que había en Nueva York se llamaba así y era organizado por el artista Paris Dupree, que también aparece en la película. Aparecen un montón de a ver si os puedo enseñar ahora bueno, no sé hablar hoy, la portada bueno, aquí tenemos a tres de las protagonistas, que son Pepper la Bella, Angie Extravaganza y Will Ninja, que luego que aparecen en la película junto a también Dorian Corey, Kim Pendivas, Octavia Saint Laurent. Todos estos los apellidos son como de las cosas a las que pertenecían. Y bueno, entonces lo que aparece en esta película es como que intenta representar la cultura del ballroom que había en Nueva York en aquella época, y hablan de lo que es de cómo es un fenómeno cultural creado por la gente negra y latina, y sobre todo también la gente LGTB, entre gente queer y gente gay, bueno, de todos los colectivos. En especial hay una quote de uno de los personajes, de una de las personas que sale en la película, que hablaba de la escena ballroom que decía que era como cruzar al espejo en el País de las Maravillas, que entrabas y te sentías que era 100% correcto ser gay, que podías ser cualquier cosa y hacer cualquier cosa. También creo que es Pepper la Bella quien
quien dice que ellos sabían que no podían acercarse a ese universo de lujo y de excesos, pero sí que por esa noche podían como sentirse cerca de ello solamente aparentando, vistiéndose igual. Y bueno, la verdad es que los looks y la creatividad que hay en que sale la película que hacían ellos es increíble. A ver si tengo aquí unas imágenes de donde sale Angie Extravaganza, también increíble. A ver si lo puedo compartir. Y bueno, ¿qué más quería decir? Sí, también hablan sobre todo pues de lo que es el Vogue, el estilo de baile que luego hizo muy popular Madonna con la canción de Vogue, pero que es un poco, que no es suyo, o sea, es un poco, hay un poco de polémica porque dicen que es un poco como robado de ahí, porque realmente se apropia un poco sin decir de dónde lo saca, pero bueno, ahí te cuentan también un poco con sus propias palabras lo que es para ellos, que es como una especie es un baile y es como una especie también de competición donde realmente te estás expresando con el baile a ver quién de los dos gana en esa competición. Ahora, si no me corrige Steven, que yo tampoco soy ninguna experta, solamente muy curiosa y muy fan de todo esto. Y luego también hablan, por ejemplo, de hacer un reading, que esto también lo hacen en RuPaul, que es como hacer un poco de shade. Y bueno, en realidad es como que ellas eran artistas 360, o sea, se hacían sus trajes, tenían gracia, sabían bailar, tenían también elegancia y la verdad es que es una película que recomiendo que vea todo el mundo. En palabras de la protagonista, no, de la directora Levingston, dice que decía que era una importante para que la vea cualquiera, y habla de cómo estamos influenciados por los medios, cómo nos esforzamos por satisfacer demasiado a lo que aparece en las revistas, y que en realidad esta película es sobre la supervivencia de personas que tienen muchos prejuicios en su contra y que han aprendido a sobrevivir con ingenio, dignidad y energía. Esas son sus palabras. Y bueno, Paris is Burning luego también se critica un poco a la directora, porque es verdad que es como que hace el documento, hace la película, pero luego las protagonistas es como que no se benefician tanto como quizás la directora, que coge ese prestigio nacional, sino que ellas siguen estando en donde están. Pero bueno, luego hablaremos más de este tema. El caso es que y no se puede negar el efecto que ha tenido en la sociedad, digamos, y uno de esos efectos, uno de su legacy es la serie Pose, que realmente se basa al 100% en esta película, bueno, en esta película no realmente, pero en esta cultura. Y la serie Pose es una serie de HBO que habla sobre esa escena cultural afroamericana y latina LGTB en la década de los 80 en Nueva York. Casi todos los personajes destacados son bailarines o modelos y pues participan en esa cultura para también encontrar su familia, porque no he hablado de esto, pero algo muy importante de la cultura ballroom son también las casas, que por eso esos nombres que he dicho antes, lo de extravaganza, ninja y todo eso, son los nombres de las casas, y entonces como que lo utilizan como apellido, y es como que se creaban estas familias de gente que no, a lo mejor quizá incomprendida en su familia biológica, y creaban estas familias donde se apoyaban y salían adelante siendo al 100% quienes eran, entonces lo llevaban como apellido y bueno, y esto se representa muy bien en Pose, la verdad, que obviamente es un poquito más ¿cómo decirlo? Romantizada, o sea, es un poco más un cuento Disney, en el sentido de que aunque salen cosas que siguen hablando del SIDA, siguen hablando de la discriminación, la homofobia, incluso de asesinatos a la gente por ser simplemente por ser LGTB, aunque sale todo eso, pues también hay lo simplificaron un poco, pero también porque es una serie, y yo creo que también es como una forma de contar un cuento, aunque bueno,
cada uno tiene su opinión al respecto, pero está muy bien. Son 3 temporadas y está en HBO. Y por ejemplo, a ver si puedes estas imágenes de estas escenas de la serie. Por ejemplo, aquí salen algunos de sus trajes icónicos en algunos de los balls. Y por ejemplo, también tenemos que salen 3, que sale Bianca, que es la protagonista, acompañada del resto en St. Paul, creo que es la catedral de St. Paul, que está en Nueva York, que fueron ahí a protestar porque no había suficiente visibilidad sobre el SIDA, y entonces se tumban todos en el suelo en medio del servicio de la iglesia para que les hagan caso, porque realmente pues con el SIDA, o sea, representa muy bien la imagen de lo que estaba pasando con el SIDA en Nueva York y lo poco que le estaban prestando atención el mainstream, digamos, y se estaba muriendo muchísima gente. También aquí, aparte de todo eso, también habla de la precariedad y también de la prostitución, incluso donde eso también se ve también en Paris is Burning. Y en ambas series también lo que pasa es que una está basada en hechos reales. Venus Extravaganza de Paris is Burning, que era una persona real, se encuentra asesinada meses después durante el rodaje, porque ella ejercía la prostitución para ganarse la vida, y como que en una de esas supuestamente creo la asesinan, y eso también sale en Pose, en uno de los personajes, y bueno, es muy triste, pero también creo que es una realidad que necesita contarse. Y bueno, estoy ignorando completamente el chat. Hola Samu. pero si queréis preguntar algo o comentar algo que he dicho mal, pues aquí estoy, por favor, decirlo. Y me iré acostumbrando un poco mejor a usar el chat. Y bueno, nada, también hablar un poco de la repercusión ya también de Pose. En esta, la actriz de Bianca, Micaela Rodríguez, ha sido la primera mujer queer, la primera mujer trans, y latina, en ganar un Golden Globe. Y aquí tenemos su post que puso en Instagram, agradeciendo la oportunidad y hablando de que esta puerta abrirá a la puerta a muchos más jóvenes talentos que verán que es posible que una joven latina negra de Nueva Jersey, que tenía un sueño, ha podido llegar a lo más alto. Entonces, pues, ole por ella. También por el otro lado tenemos, quería enseñaros esta imagen de hablar de India Amor, que es otra de las que hace de Angel en Pose, que también pues como de la incursión de ellas en el mainstream. Aquí sale en la Met Gala, que la verdad es guapísima, pero es que ella es increíble también. Pero también como ella puso en su Instagram que esta sería su última gala, que se había sentido muy incómoda y que había sentido una disonancia cognitiva, como muy confundida, porque al fin y al cabo era como le parecía que no tenía sentido organizar millones para un museo en tierras robadas, que es en donde sufren las personas negras, y a menos que la supremacía blanca piense que son excepcionales. Entonces como que agradecía el gesto, pero quería ser consecuente, porque también yo creo que al entrar en lo mainstream está muy bien representar y tener esas oportunidades, pero también se crean una serie de conflictos y contradicciones que no son tan fáciles de navegar. Y bueno, hablando de representación y también del legado de Paris is Burning, también tenemos a RuPaul, el show de RuPaul, que es también algo mítico, que está hay un montón de ediciones, en un montón de países, y además también tiene el All Stars. Está muy, muy, muy guay. Bueno, yo creo que casi todos sabréis quién es RuPaul. Y además está muy guay ver la edición inglesa, la edición española. También en HBO tienen su propia propuesta, quizás no tan popular, pero es que es también más nueva, que se llama Legendary, y salen un montón de artistas mainstream también, como Yamila Yael, Megan Thee Stallion. La verdad es que está muy bien, tiene 2 temporadas. RuPaul Drag Race creo que está ahora mismo por lo menos muchas de las temporadas están en Netflix. Y bueno, y para terminar, antes de dar paso a nuestro invitado, quería hablar de la película documental How Do I Look, que es hablando sobre Paris is Burning. Pues es una continuación, es el Wolfgang Busch,
Bush, perdón por la pronunciación, en 2006 es como que narra lo que pasó después de Paris is Burning, a dónde fueron todos los personajes y qué opinan de la repercusión que tuvo Paris is Burning y cómo las representaba. También están Willy Ninja, Octavia Saint Laurent, Pepper la Bella y José Extravaganza. Continúa un poco esa realidad que Paris is Burning empieza. Que realmente Paris is Burning es bastante famoso y bastante icónico, y How Do I Look es quizás un documental menos conocido, pero yo creo que es muy interesante porque habla un poco de lo que hay después, de lo que pasa después de la película. Bueno, y ahora ya Enough is Enough, quería presentaros a mi amigo Steven, que es un artista multidisciplinar, que no sé hablar, madrileño, que ha estado pinchando en diferentes de la ciudad como Siroco, Republic, la Sala Sol y más recientemente en la Boiler Room. Y bueno, vamos a dar paso, si puedo, si sé, a Steven. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, antes que nada quiero dar un aplauso a Michaela J. Rodríguez de Pose por ese Golden Globe, así que un aplauso para ella. Muy merecido, es que la verdad es increíble. Y bueno, Steven no solamente pincha, sino que a través del DJing con sonidos funk, house y electrónicos crea un espectáculo de carácter vanguardista combinado con artes escénicas y la danza, donde reivindica a la mujer negra personal y a las personas LGTB a través de la música, que suena así muy rimbombante tal y como lo he dicho, pero cuando ves a Steven pinchar realmente lo entiendes, o sea, es como que se nota que sabes bailar y que sabes actuar, y es como que no es solamente la música lo que estamos viendo, sino toda la performance que haces. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué te llevó a todo esto? A pinchar, a la escena ballroom, a todo tu interés también, tanto por lo artístico como por donde quieras empezar. Sí, o sea, yo desde pequeño siempre había querido ser artista. Desde pequeño, o sea, siempre, o sea, mi intención era, pues yo qué sé, ser cantante, ¿no? Uh-huh. Sí, como Justin, yo veía a Justin Bieber y digo, yo quiero estar en ese estadio cantando como él, con tanta gente. Luego eso poco a poco se me fue yendo de la cabeza. Y lo de pinchar, o sea, bueno, entonces lo que es bailar, cantar, actuar siempre ha estado pues ahí, llegando pues de diferentes maneras. Lo último en la actuación, que lo descubrí como hace 6 años, que empecé a estudiarlo. Y luego el tema de ser DJ, pues fue gracias a una amiga que me enseñó a... O sea, estaba como un poco pesada queriendo que aprendiera a pinchar. Uh-huh. y yo en plan de, no quiero ponerme a tocar botones. O sea, me creaba mucho estrés ver tantos botones, tantas luces, ¿sabes? Entonces sí. Me causaba mucho rechazo. Hasta que, bueno, siempre la veía, entonces era como que tenía siempre la mesa para pinchar. Y yo, pues venga, vamos a probar, y poco a poco pues le fui cogiendo pues el truco. Sí. Y pensé, hostia, pues es que a mí me encanta la música, a mí me encanta bailar. O sea, ¿por qué no voy a poner música que me gusta? O sea, yo que sé, ir a un sitio y poner música. O sea, incluso antes de aprender a pinchar, yo iba a casas y ponía mi playlist. Tu Spotify. Sí. Ponía mi música y la gente pues escuchaba. Bueno, rotábamos, ¿no? Pero siempre que era yo el que coordinaba eso, ¿no? Debo decir, he ido con Steven en el coche, y la verdad es que sus mixes son los mejores, son muy populares. Y creo que, bueno, la amiga que estabas hablando es Alexia. Es que, Alexa. Bueno, Steven y yo nos conocimos porque los dos somos parte del DJ Club, que es un colectivo de DJs centrado en mujeres y en gente... personas racializadas y gente LGTB, y bueno, es que en realidad pues realmente el DJ Club empezó un poco con Alexia y tú y Daniela pinchando
y luego queriendo unir a más gente. Y la verdad es que es un colectivo súper guay también. Sí. Y, perdona, antes de que... gracias por seguirnos, Mararul. Es que no sé hablar hoy, lo siento mucho. Y bueno, que entonces sí, entonces ya empiezas a pinchar, ¿no? Y entonces... Empiezo a pinchar. Esto es como que ya lo hemos hablado tú y yo, que es como que pinchas, pero es como que no sé si de manera instintiva o aposta, pero no solamente pinchas, también actúas, también bailas, como, ¿sabes? Sí, o sea, las primeras, bueno, intento llevar, o sea, aunque podría hacerlo mucho mejor porque pues no hay producción, ¿no? Pero intento al Bueno, menos no está nada mal. bailar. Ojalá dentro de unos meses o años, yo que sé, llevar algo súper guay, ¿sabes? Y Tú nada, unos intento pues días. eso, sí, intento un poco llevar, pues no sé, ese acting a escena Ujú. y también hacer un poco playback o, ¿sabes? Cantar la canción, bailar y también pues interactuar con el público. Mm. Entonces, si hay un público muy guay, pues eso también está muy Como que bien os porque así pues retroalimentáis, ¿no? eso, me vengo arriba, nos venimos arriba y fiestón, ¿sabes? Qué guay, sí, sí. Entonces sí, o sea, no se me... o sea, y además que no puedo estar quieto, o sea, con la música que pongo Ujú, es que no puedo estar quieto, ni vosotros tampoco. ujú. Pero yo creo que, o sea, que, perdona, obviamente es algo que te gusta, pero también yo debo decir que yo también pincho, no es tan fácil. O sea, yo cuando pincho realmente vale, hay veces que sí que bailo un poco, pero realmente estoy súper concentrada y nerviosa y entonces es Sí, como, estoy centrada en lo que estoy haciendo, pero es que tú, aparte de eso, en plan, lo das todo y es verdad que cuando te retroalimentas con el público es que mola muchísimo porque la energía cambia un sí, montón. sí, total, es como, pues, no sé, yo a veces voy a fiestas y el DJ, pues, no sé, es como una estatua y una farola, Sí, es como, hola, sí. ni Un siquiera poco yo, debo sonríes, ¿no? admitir. Sí. Ahí. Entonces, Eh, pues ok, está bien, ¿no? Pero si hay algo, sí, sí, pues, pero por eso que te que llama la requiere atención, destreza, que tiene sí, mérito. o sea, no sé, yo de hecho el otro día estuve viendo, no sé si conoces a Brava, el que estuvo Sí, en el Boiler. sí, 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 O también sea, lo esta da tanto mujer todo. Sí, o sí. sea, es electricidad, o sea, Es es que peor es que verdad yo. que es como que te contamina, es como, Dios mío, ¡guau! Te Sí, o enchufa. sea, no solo ves la música, sino que la ves a ella y ella también es Ujú, un show. Entonces, ujú, pues yo un poco hago eso, ¿no? No es fácil porque tienes que estar pendiente de, pues eso, de cuál es la siguiente canción, también ujú, cómo es la canción que estás ujú. pinchando, ¿no? Sí, Para son muchas saber un poco cosas. los movimientos, o sea, hay que ensayarlo, hay que Ujú. ensayarlo. Y bueno, o sea, hablando de la Boiler Room, es que Steven participó en el evento, corrígeme si me equivoco, en el evento de la masterclass de Snap Beach, los 5 elementos Snap del bowl. Beats, Entonces, eso es. si nos puedes contar un poco, bueno, yo creo que antes de hablar de la Boiler Room, si te parece bien, si nos Sí, puedes contar un poco en tus propias palabras qué es la cultura ballroom para ti y en especial la escena madrileña, joder, no sé hablar, cómo la conociste, cómo te interesaste. pues yo llevaba mucho tiempo, o sea, esto antes de la pandemia, rollo, pues no sé, hace 2016, 17, Ujú. llevaba, o sea, yo estaba, no sé si estaba Post por ahí, y yo creo que sí, Yo creo que sí. estaba por ahí, ¿no? Pues quería como buscar un poco una escena ball aquí, Ujú, y saliendo de fiesta, pues me acuerdo que conocí a un chaval, fotógrafo, que me dijo, sí, yo conozco a gente, tal, no sé qué, que supuestamente me iba a presentar, nunca sucedió eso. O sea, tampoco es o sea, que era como que estaba yo en plan insistentemente de que quería estar ahí, o sea, simplemente era como un comentario que hice y que ujú. me gustaría, ¿no? Que sucediera. Con los años, pues se me fue pasando, o La sea, no, pandemia también. claro, entonces justo en la pandemia, creo que ya al año o Ujú, así, en 2020 creo,
Eh, eh, Cuando voy a ya un se podía taller, salir. Ujú, sí, exacto. Voy a un taller, me apunto a un taller que me recomendó Ana Fax, una fotógrafa, ujú. de, o sea, un taller como para personas racializadas, en donde es una especie como de sanación a través de la bachata, ¿no? Investigar Sí. en tus interiores, así muy guay. O sea, me interesó, me apunté y ahí conocí a bastante gente de la escena, o sea, sin querer, conocí Sí, a como gente que de la coincidiste. escena ball y Ujú, dije, o sea, justo estaban hablando, ¿no? Que iba a haber una ball y yo quiero ir, tal, no sé qué. Y Nayare, que es ujú, una de las personas que está muy, pues ahí metida, ujú. me dijo, si quieres venir tienes que actuar. Y yo en plan de, mierda, no quiero actuar, no O sea, tenía ni que idea de actuaste la primera bailar. vez Sí, sí, directamente. sí. ¿Y Era qué una tal? kiki, no era una ballroom. Pues un poco nervioso porque eso era como a 3 días. O Ujú. sea, iba a suceder en 3 días y yo tenía Sí. 3 días como para prepararme. Fue un poco yo en mi casa ensayando, Oye, que pero me lo preguntan pasé por muy el chat bien. qué es una ¿El kiki, qué? en qué se diferencia con un bol. Pues la ballroom es, o sea, la ball es como algo grande, Ujú. es algo muy masivo. Y una kiki, pues es algo más pequeñito, ¿no? Ah, O sea, vale. en la ballroom, pues yo que sé, asisten pues, Mucha personalidades gente. Sí. muy fuertes, muy famosas de la Ujú, cultura ball. Y las kikis, pues están creadas o sea, es como que estaba más destinado a personas más jóvenes. ujú. Y a lo mejor si es tu primera vez, Es un pues poco ve a más una Kiki. microabierto, ¿no? O sea, Claro, algo así. O ujú, sea, yo creo que en todas puedes ir, ujú, pero en la Kiki no hay tanta presión como en una ujú. ball, ¿Y qué tal ¿sabes? fue? Entonces, a la que yo fui, Sí, pues muy bien, porque ya te digo, no, o sea, yo he visto ballrooms que han hecho aquí en Madrid, es sí, algo, o sea, es una marea de gente. sí. Y en la Kikis, pues bueno, había gente, pero no tanta. Ujú, Y fue en Matadero y ujú. me lo pasé muy bien. O sea, ahí conocí a Galaxia, Riri, Entonces, Bogers. Dime. para la gente que quiera conocer más o meterse un poco más en toda esa escena, ¿cómo recomiendas? O sea, ¿hay alguna página de Instagram que puedan seguir o alguna persona Sí, o- yo recomiendo seguir buscar en Instagram, ¿no? Que es Ujú, como ahora la red ahora más popular y sí. que todos usamos. Seguir a personalidades como, pues yo que sé, Nayare, que se llama Paella en Instagram, o Ajá. Galaxia La Perla, Riri también. eh, ¿Quién más? Anna Fox, que son personalidades Ujú. racializadas y están metidas de Como en la alguna escena. manera en la escena. Entonces, Ujú. ir pues enlazando una con otra de Y hecho es. hace poco tuvimos una creada por eh, se llama su Instagram es a ti te lo voy a decir que es una bogue también, así que Ah. yo recomiendo seguir a la gente y porque es que aquí por lo menos en Madrid las kikis las hacen, no es como un ayuntamiento, o sea, las hacen las propias personas y Ujú, claro, si te quieres enterar, pues debes seguirlas, ¿no? A no ser que sigas ujú. Sí, es a una más. cuenta en común, que a lo mejor te puedes enterar Ujú, por esa cuenta en común, pero si no sigues a nadie, pues ujú. difícil que te enteres, Claro. ¿sabes? Bueno, y hablando de eventos de ese estilo, cuéntanos sobre, a ver si quiero compartir el cartel. Aquí está, mira, la masterclass de Snap Beach, los 5 elementos del Vogue. Cuéntanos un poquillo así, o sea, tenemos poco tiempo, pero si nos puedes contar Ay. en un par de, lo siento, ojalá más, pero bueno, habrá que volver. Así que si nos cuentas un Sí. poco qué tal fue, cómo, de qué iba, todo eso. Sí, esto fue el jueves de la semana, no, sí, el martes de la semana pasada. Y Ujú, bueno, consistía en una masterclass en donde 5 personalidades de la escena Gold aquí en Madrid, en ujú, España, pues nos iban a enseñar los 5 elementos del voguing, que son hands performance, ujú. eh, floor performance, deep and drop, sí, deep and drop,
Catwalk y Duckwalk. Ujú. Entonces, cada una de esas personas nos enseñó un elemento diferente Ajá. en donde, pues bueno, con una coreografía al final. Entonces, digamos que Y cada luego uno la tenía gente lo como unos... hacía, ¿no? Porque lo vi en Eso, las ¿eh? stories. Ujú. Exacto. Entonces la gente estaba ahí Como una y clase de había como baile, 15 sí. minutos, exacto. Y yo estaba pues amenizando, bueno, empecé amenizando Sí, con claro, tú música, pinchabas. yo pinché y luego les ponía la música. Qué guay. Que preguntan a alguien del voguing, o sea, porque el vogue realmente es un tipo de baile, ¿no? Es como si bailaras, digamos, bachata, es un estilo, ¿no? Sí, el voguing es un baile, es Es un un tipo de baile. baile. Y luego, bueno, la verdad es que creo, o sea, no lo grabó la Boiler, pero la verdad es que ojalá, porque yo lo que No, vi en Instagram una tenía una pena, pinta, habrá que repetir a Boiler Room, una yo pena, a te lo ver dejo ahí, a ver si cuando vuelvan, que no sé cuándo van a volver a que se Madrid, a haga. España, que Ujú. hagan otra masterclass o algo que tenga que ver con con la cultura Bol. ¿Sabes? De hecho, estuve Pues hablando con uno de los organizadores y se lo dejé así caer. es una Que, promesa. sí. Tendrá que mantener su palabra. Que, bueno, ahora, muchas gracias por venir hoy, por contarnos sobre ti. Lo hemos estado compartiendo, pero bueno, tienes en tu nombre de DJ es DJ Senga y tienes 2 mixes ahora mismo, la de Scandalous y la de By Beach, Sí. ¿no? ¿Se llama La By de Beach? Happy Pride. Ah, Happy Pride, perdón. Sí. Y bueno, y así como muchas gracias por venir y por compartir tu tiempo. Para Y por invitarme. despedirnos, si ¿qué colectivos nos recomendarías? Como por ejemplo, está lo que hemos hablado del DJ Club, también interesante, por ejemplo, el Voodoo Club, a lo mejor. ¿Se te ocurre alguno? Sí, Chicago, sí. Chicagan, pues Carne Culture, Ujú. Don't Hit La Negra, o Ah, sea, sí, sí. también y Snap Beats, que son increíbles también, que Entonces, hacen unos shows, ¿eh? no, digo que todos estos se llaman tal cual así en Instagram por si alguien Sí, quiere es Snap encontrarlos. Beats, como habéis Ujú. visto en el cartel, arroba Sí, Snap Beats. También Don't cartel. Hit La Negra, que hace Ujú, shows, ujú, eh, DJ Club, ujú. Ahí y, estamos. y no sé, Carne Culture también. Pues yo creo que Eh, ya la gente tiene un montón de nombres luego mm, para buscar en Instagram y para conocer más de la escena aquí en Madrid. Y bueno, muchas gracias, Steven, por esto y a ver si volvemos a vernos. y Puedes volver a venir. Muchas gracias por venir. a Un ti por beso muy grande. invitarme. Un aplauso Besos, para ti también. adiós. Hasta luego. Me siento un poco... es que hay veces que no controlo muy bien todo esto, entonces hay veces que es como que las despedidas son un poco complicadas porque es como cualquier llamada de Zoom, que es como, bueno, adiós, y os quedáis mirándose un rato más. Bueno, el caso, pues nada, ya me he extendido un poco más del tiempo que quería. Rápidamente os voy a decir unas recomendaciones, mis 5 recomendaciones. La primera es un libro, ¿vale? Que se llama Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech. Es buenísimo, habla un poco de historias reales, o sea, esto son cosas verídicas de mujeres que fueron amantes, o sea, de mujeres que se sabe que eran lesbianas y entonces como algunas tienen unas vidas en plan que dices, madre mía, o sea, ¿cómo le ha dado tiempo? A hacer todo esto, a hacer un duelo de espadas y luego ser una pirata en un barco. Bueno, no me sé todas las historias, pero lo recomiendo muchísimo. Es que Cristina Domenech empezó haciendo hilos en Twitter y como vio que a la gente le interesaba tanto, pues escribió el libro, creo que más o menos esa es la historia, y la recomiendo muchísimo. Vale, serie It's a Sin. Está en HBO y habla sobre como la escena LGTB, digamos, en más o menos en la misma época que Pose, porque también habla mucho del SIDA y de cómo en un grupo de amigos, cómo afectó, cómo lo llevaban, las consecuencias, porque SIDA no es, digamos, el SIDA tampoco soy ninguna experta, pero ahora es una enfermedad que es tratable, pero digamos que también, vale, tú tienes SIDA, pero luego enfermas de muchas cosas porque tu sistema inmunodepresor pues es muy débil. Entonces, yo no conocía tanto, digamos. Igual que también con Pose, es verdad que yo
no conocía para nada esa cultura, y realmente yo creo que la representación importa muchísimo, porque es como como conocer la historia de la gente te hace entenderlos, digamos. A ver si me explico bien. Pero bueno, ahora quiero hablar, el álbum, pues os recomiendo el último del Lil Nas Montero, simplemente increíble. O sea, también aquí es como que lo hilo un poco, porque también es como que el Lil Nas al principio era como, bueno, sí, salgo del armario, pero no quiero hacer como esto el centro de mi personalidad, no sé qué, y luego dijo en plan, ¿por qué no? Es que es parte de lo que soy. Entonces es como que yo creo que ha sido I'm all in. Y bueno, pues un poco también como el espíritu de lo que hablaban en Paris is Burning. Vale. Podcast no es podcast, pero es un canal de YouTube que es como si fuera un podcast, porque duran 40 minutos. Se llama ContraPoints y increíble, life changing. Cada vez que yo tengo que espaciarme los capítulos, porque es que es un poco crisis personal cada vez que escucho uno. Hay uno sobre la envidia, otro. Yo no tenía ni idea de lo que eran los incels, me enteré con un vídeo de esta mujer, y primero hubiera deseado no saber lo que son los incels, pero es que, o sea, no es solamente que haga un research buenísimo, sino cómo te lo cuenta, que es como muy dramático, y también como la escenografía, es que se le ocurra muchísimo. Tiene un Patreon que también, si os gusta, os sugiero que os suscribáis, porque es buenísimo. Y ya, para terminar, películas, os recomiendo una película que se llama Tic Tic Boom, que sale, por cierto, Micaela Rodríguez, que hace de Bianca. Es que perdón porque me lío con el nombre. Bueno, y es sobre es sobre el... no me acuerdo ahora mismo, pero es sobre el compositor de Rent, que en Rent hablan también de un poco de la escena de Nueva York en estas épocas, también sobre el SIDA y todo eso. Y el Tic Tic Boom es una especie de... es la película sobre... Es una obra que se llama Tic Tic Boom, y es del mismo autor que Rent, que, como dice aquí Paula Lao, es un pedazo de musical, es maravilloso. Es un antes y un después en la cultura americana. Además es que es muy fuerte, porque el tío, se ve en la película, habla sobre triunfar, no sé qué, y el pobre se murió literalmente el día que estrenaba Rent, que luego estuvo como 10 años en Broadway, y es como ganó no sé cuántos Tonys. Y bueno, también os recomiendo el documental de Disclosure, hecho por Laverne Lacox, o sea, producido por Laverne Lacox. Se habla sobre la representación de la gente trans en Hollywood, y también es súper interesante, muy guay. Y nada, muchas gracias por escucharme, y la semana que viene más y mejor. La semana que viene hablaré de un icono que es Tyler, the Creator, y ya os contaré más. Nada, pues gracias, hasta la próxima.